Y cómo no habría de añorar aquella fe, aquella esperanza, aquel romántico fanatismo de estudiante. El universo burgués me había asqueado como a tantos adolescentes y me sentí impulsado hacia la revolución. Pero de pronto, ese movimiento se me hundía bajo los pies por diversos motivos y repentinamente me encontraba en un vasto caos de seres y cosas. La existencia, como el personaje de Sartre, se me parecía como un insensato, gigantesco y gelatinoso laberinto. Y como él, sentí la ansiedad de un orden puro, de una estructura de acero pulido, nítida y fuerte. Así lo había sentido ya en mi adolescencia, cuando me precipité hacia la matemática, y ahora se volvía a repetir el fenómeno, aunque con más fuerza y desesperación. De ese modo, retorné a ese universo no carnal, a esa especie de refugio de alta montaña, al que no llegan ni los ruidos de los hombres ni sus confusas contiendas. Durante algunos años estudié con frenesí, casi con furor, las cosas abstractas. Me di inyecciones de transparente opio. Viví en el paraíso artificial de los objetos ideales. Pero en cuanto levantaba la cabeza de los logaritmos y sinusoides, encontraba el rostro de los hombres. Trabajaba en el laboratorio Curie. Me da risa y un poco de asco contra mí mismo cuando me recuerdo entre electrómetros, soportando todavía la estrechez espiritual y la vanidad de aquellos cientistas. Vanidad tanto más despreciable, porque se revestía siempre de frases sobre la humanidad, el progreso y otros mitos abstractos por el estilo. Mientras se aproximaba la guerra, en la que esa ciencia que, según esos señores, había venido para liberar al hombre de todos sus males físicos y metafísicos, iba a ser el instrumento de la matanza mecanizada. Allí supe que mi fugaz paso por la ciencia había concluido. Y aunque el doctor Jekyll medía la radioactividad del actinio durante el día, Mr. Hyde vagaba nocturno y solitario por las calles de París, o empezaba a escribir las páginas de una novela catártica, o se revolcaba en la pura irracionalidad, promoviendo escándalos con los pintores surrealistas. Parece que, según nuestras noticias, tuvo usted una infancia bastante grata y por lo menos muy acompañada, ya que usted fue el 10º de una familia de 11 hijos. Sí, es cierto que soy el 10º de una familia de 11 hijos varones, todos. Ahora lo de grata no estoy tan seguro. Era una familia de educación muy severa. Nuestros padres eran muy severos y más bien estábamos regimentados como en un ejército. Y era natural, porque pobre mamá, ahora que pienso, yo recuerdo, por ejemplo, como hoy, estar en una cama al lado de un hermano mío que tenía sarampión para que nos contagiáramos, porque nos cuidaba de A3 y de A4, naturalmente, ¿no? Como tarde o temprano había que tener el sarampión. Y la pobre mamá tenía que tener un régimen muy severo para poder manejar 11 varones. Y según dice la gente, 11 varones muy difíciles todos, ¿no? Yo me he propuesto cosas grandes. Digo, esto me parece que no tiene nada de malo decir No, y esto. además está claro. Me he propuesto. Que lo haya logrado es muy distinto. Pero decir, yo no creo que valga la pena. Yo abandoné la física para escribir algo que yo sentía muy profundamente adentro, con mucha ansiedad. Eran grandes problemas sobre la vida, sobre la muerte, sobre la esperanza, sobre la revolución, sobre el destino del hombre. Son cosas grandes. Creo que no vale la pena ponerse a escribir algo si no se propone cosas grandes uno. Que no lo haya logrado, y bueno, y sí, eso es otra cosa. Pero me he propuesto cosas grandes. Si yo no me propuse escribir un soneto. Entonces, claro, si uno escribe un soneto, lo menos que se le puede pedir a un hombre es que sea perfecto. Si yo tengo un pequeño jardín, se me puede exigir, y casi se me debe exigir, que el jardín sea perfecto, que sea limpio, que sea ordenado, que esté bien dispuesto. Pero si yo me propongo el Mato Grosso, es otra cosa. El Mato Grosso tiene fieras, pantanos, mosquitos, alimañas de toda clase, sabandijas de toda índole. No le pidan eso al Mato Grosso. Ahora, yo me he propuesto el Mato Grosso. Que lo haya logrado, no sé. Pantanos hay muchos, de eso estoy seguro. Yo sufrí mucho de chico, pero muchísimo. No por razones de pobreza, mi padre tenía un molino harinero, modesto, pero un molino harinero, es decir, soy hijo de burgueses. Tal vez por eso me preocupó siempre la justicia social. Después les cuento algo de eso.
¿Pero por qué Sufrí sufría? mucho porque mi padre era terriblemente severo. Era malo, lo que se dice malo. No, No. no, tal vez lo pensé yo en esa época que era muy chico. De grande me di cuenta que era un hombre noble, honrado. Y era severo. Él nació en Paula, que son regiones de montaña. Los montañeses, en todos los países del mundo, tienen una vida muy dura y muy severa. No es porque fuera malo, era muy severo. Y yo tenía auténtico terror. Pero le Terror. daba... ¿Había espacio en su casa para el goce? ¿Disfrutaban? No sé qué es eso bien exactamente. Yo lo que sé es que viví con terror. Mi madre sí era muy cariñosa, muy tierna, pero también creo que tenía terror por mi padre. Ahora, de grande me di cuenta, de grande, que papá había sido un hombre muy honrado, muy buena persona. Pero sí, yo creo que en la infancia uno aprende cosas que no se borran nunca. En mi casa, es decir, había cosas que no se toleraban. No se toleraba lo que se dice en buen argentino el macaneo. No se toleraba la irresponsabilidad. Había que hacer un trabajo y hacerlo en serio. Esas marcas espirituales y morales nos quedaron a todos. Incluso hermanos míos que se fueron de casa, pues no aguantaron la presión. 2 hermanos se fueron. Yo me sentía mal y encontraba que todo era caótico. Siempre encontré el mundo caótico. Por eso busco el orden. Por ejemplo, este orden que ustedes ven en toda mi casa es porque me pone muy nervioso el desorden. Me pone muy mal. Que un escritor tiene deberes, tiene muchos privilegios un escritor, si es conocido. Muchísimos privilegios. Pero también y por lo tanto tiene muchos deberes. Los privilegios... Si en la guerra un soldado huye y yo soy oficial, yo le vuelvo la cabeza en otra dirección, porque me daría mucha pena hacerlo fusilar. Pero si un oficial huye, yo creo que él tiene, incluso hay el deber de fusilarlo. Es decir, en la sociedad hay gente que tiene grandes privilegios y por lo tanto tiene grandes deberes. Y cuando aquí sufría buena parte del país, un hombre privilegiado tenía el deber de tomar parte por esas injusticias. Hay un desconsuelo en la adolescencia, hay una búsqueda, se ha perdido todo sentido de lo absoluto. Antes o se creía en Dios, o cuando yo era chico, joven, nos adheríamos con fervor, como lo hice yo, como tantos otros compañeros que recuerdo con tanto amor, a movimientos parareligiosos, por ejemplo el anarquismo. Ahora se ha perdido la fe a raíz del derrumbe, de todo este derrumbe, la fe en las ideologías. Y todo esto por la sobrevaloración que se le dio al pensamiento lógico sobre el pensamiento mágico. Tengo que agradecer por muchos motivos esta oportunidad que me dio para decir cosas que son para mí importantes, para mi propia vida y mi propia muerte. Y sentir que los muchachos, no importa, no lo tomen a mal, a los chicos, que yo de pronto soy muy impetuoso, debería ser más apacible con los años, pero siempre he sido así, siempre fui. Que les contesté a veces hasta con, no dureza, digamos, pero sí con cierta acritud. No lo tomen a mal. Es tan fácil simular la bondad, es tan fácil halagar. Esas cosas son falsas y no sirven para nada. Las verdades suelen ser duras. Yo no digo que tenga yo la verdad. Yo tengo la verdad
mía de 82 años de experiencia y haber visto prácticamente el siglo, porque nací en 1911. Y bueno, y cuando yo era chico, cuando era muchacho, yo decía cosas con mucha convicción y con mucha violencia. Y después, a medida que avanza, no por debilidad, sino no por acomodamiento, no me he acomodado nunca, sino porque uno va aprendiendo sabiduría. Y eso es lo que he tratado de expresarles a ustedes. Usted fue un físico matemático de Fuster. Hice el doctorado de físico-matemática en la Universidad de La Plata. Había una beca anual que daba la Asociación para el Progreso de las Ciencias, que dirigía USAID, que tenía poco dinero en general, daban una beca por año. Y por algún motivo que desconozco, me la dieron a mí, para ir a trabajar al laboratorio Curie, sin saber que yo iba a ir allá para abandonar para siempre la ciencia. Pero cumplí con el deber, como era lo obligado en casa, había que cumplir el deber. Cuando yo llegué a La Plata, me mandaron a la Universidad de La Plata, nos mandaban allí. En Rojas no había colegio secundario. Y por primera vez vi y oí la demostración de un teorema. Algo se ordenó ahí, algo. Y quedé fascinado. Yo quería era todo contradicciones, era un caos. Y ahí me agarró. Y empecé y terminé la carrera de doctorado. Las cosas había que hacerlas en casa, sí. Yo no fui comunista de salón. Yo abandoné todo lo que estaba haciendo en la época de la dictadura de Uriburu. Ajá. Yo era muchacho, había empezado el doctorado en físico-matemática. Abandoné todo. Vivimos con Matilde en la clandestinidad, buscados por todas partes. Y estuve 5 años. Fui comunista en serio, va. Llegué a ser secretario de la Juventud Comunista, pero vieron de pronto como en un monasterio, cuando un monje parece tener una especie de, alguna cosita debajo del brazo, alguna especie de estigma, ¿no? Ahí se alertaron los superiores y resolvieron mandarme a las escuelas leninistas de Moscú. Y efectivamente, con pasaporte falso desde Montevideo, después de cruzar las islas del... Mi vida es muy complicada. Las islas del Delta, ¿no? Esas cosas de contrabandistas. Tomaba un barco en Montevideo con documentos falsos, claro. Llegué a Amberes, había un congreso contra el... Tenía que pasar por Amberes por orden del Partido Comunista. Un congreso contra el fascismo y la guerra. Era en el año 32, más o menos. Y de Amberes fui a Bruselas, el congreso presidido por Henri Barbusse, hoy desconocido, que tiene un libro bueno que se llama El Fuego. No era un gran escritor, pero un buen escritor. Y me tocó dormir en el mismo cuarto de los albergues de la Juventud, Auberge de la Jeunesse, del secretario de Juventud Comunista Francesa. Palabra va y palabra viene, como se decía en el campo. Se me escapó por ahí una idea que era herética respecto a la doctrina marxista, sobre el problema de la causa y el efecto, de la dialéctica de la naturaleza. Va. Esa noche me di cuenta que era el secretario de la Juventud Comunista Francesa. Me quedé, casi no pude dormir. Digo, ¿qué he dicho? Si yo a las escuelas leninistas no vuelvo más, no estaría vivo acá. Porque era el deber de todo comunista auténtico denunciar aún al amigo más íntimo. Ajá, denunciar. Entonces a la mañana, al despertarme, le dije, mira, hablábamos en francés, digo, mira, no me siento bien. Efectivamente no me sentía bien, tenía muy mal el estómago, sufría mucho el estómago, fui operado después. Digo, voy a descansar un poco y después voy.
Bueno, me dijo. Yo había meditado que él iba a transmitir esta sutileza sobre el materialismo dialéctico. Es peligrosísimo eso. Y pensé, si voy a la escuela leninista no vuelvo más. Habían empezado los procesos de Moscú, con Stalin. Las purgas. Más o menos, las grandes purgas. Las famosas purgas. Así que un par de horas después, por si volvía de repente, esperé un par de horas, agarré mi valijita y me escapé a París. Y ahí empieza una odisea que sería largo de contar. Pero fueron 5 años de militancia en serio. En casa las cosas había que hacerlas en serio o no hacerlas. En cambio los otros, los comunistas de salón, que son universalmente conocidos, todos los comunistas de salón son iguales, la pasaban bastante bien. Tenían el altavoz formidable de la Unión Soviética para cualquier libro que se traducía hasta el kirguís. Y yo era un renegado que fui combatido a muerte. Bueno, es largo de contando la historia. Yo tuve el privilegio de ver sus cuadros, porque no sé si se acuerda, un día que fui a su casa me los mostró. Ah, ¿usted vio algo de eso? Sí, se acuerda, me mostró mucho. Ah, bueno. Pero usted no los ha mostrado acá, no se han hecho exposiciones. No, en la Argentina no pienso hacer jamás. Pero ninguna cuénteme exposición. por qué. Por una razón sencilla si usted lo piensa un poco. A ver. No, se la dejo a su intuición. Usted piensa que lo van a criticar, que lo van a atacar. Lo dije yo, ya sé, me va a decir que lo dije yo. No. Qué sé yo. No les va a gustar, No les va a gustar que uno además pinte, ¿no? Afuera sí. El exterior el extranjero es una especie de posteridad contemporánea. Se lo juzga a uno entre 2 tapas. Usted se siente, conclusión, usted se siente más aceptado y querido afuera que acá. Sí, claro, por supuesto. Por algo está traducido hasta el turco, el albanés y qué sé yo, ¿no? Porque son problemas universales. Los grandes problemas del hombre son universales. O sea que en Albania también se muere, también se enamora, también tiene tristeza, también hay envidias. Hay todo un libro de Max Scheler sobre el resentimiento y la envidia. Piense en esa palabra. Y piense por qué uno se siente a veces propenso a destruir todo y no publicar nada ni hacer una muestra. Sin embargo, por el otro lado, le entiendo bien lo que usted me dice, pero por otro lado yo veo que usted, si se hacen encuestas o sondeos o lo que fuera, sale como una de las personas más respetadas de este país. Entonces parecería que con usted no. Usted siente que sí. En círculos chicos, sí, en grandes no. ¿Cómo? No, de la gente de la calle, de los muchachos, recibo toda clase ¿cómo diré?, de amor. No, me refiero a la gente del oficio, ¿Y no ha podido internamente desprenderse de eso? ¿Le duele? No, eso le pasa a todo el mundo, no solamente a mí. Ya lo sé, pero uno podría decir, No. Simplemente usted me preguntó por qué no hago una muestra. Por eso. Se hizo una muestra en el Pompidou. Sí, por eso le digo, porque estos cuadros no se ven acá. Porque no tengo ganas. Pero sí va a sacar ya demasiado, cuando yo caí como un paracaidista en la literatura, venía de la ciencia. Sí, bueno, pero era joven, no era tan grande. Cuando caí como un paracaidista, me creé automáticamente miles de enemigos. Ahora quiere que tome otros miles de enemigos de la persona, por favor. Muy cansado. Ya estoy cansado para eso. El dolor más grande, creo, para Sábato fue que no fue nunca reconocido. Tan fue un referente ético para los jóvenes, todo esto que hablamos, pero no fue reconocido por sus pares. Pero no sé si le dolía. Lo dijo hoy acá, bueno, lo vas a ver al aire. Pero lo debe haber dicho para no decir lo que en realidad ocurría. Lo fastidiaba. Lo fastidiaba. De algún modo, no por humildad ni por deseo de reconocimiento, yo creo que había un toque de soberbia. ¿Quiénes son? De algún modo pienso, no me reconocen y... De todos modos, un jurado importante, Bioy Casares, no me acuerdo quiénes más, premian Uno y el Universo. Ahora, no lo reconocen como científico que se acerca a la literatura,
como literato, momentito, Vamos son a rivales. decir